Great. So for those who have just arrived, my name is Steve. Para aquellos que acabaron de llegar, mi nombre es Steve. Together with my wife Jackie, we lead a church in South Africa. Con mi esposa Jackie estamos liderando una iglesia en Sudáfrica. And I'd like to tell you a bit of my story, and I'm going towards some slides, some pictures that I'll show you in a moment. Y les voy a hablar un poquito de mi historia y lo voy a hacer a través de unas diapositivas que vamos a estar mostrando. But I trust that this afternoon will be helpful for you. Y confío que esta información esta tarde va a ser de ayuda para ustedes. I was raised in a Christian home. Yo fui criado en un hogar cristiano I'm very grateful to God for that privilege. y estoy muy agradecido a Dios por ese privilegio. And somewhere in those early years, I felt God was calling me that later on in life I would be in church ministry. Y durante esos años, cuando yo era muy joven, sentí ese llamado de Dios que me estaba llamando al ministerio. So I guess I could say part of my dream was to be a pastor. Así que yo puedo decir que parte de mi sueño era ser pastor. I met my wife, we got married, Conocí a mi esposa, nos casamos and I was on the staff of a church. y estaba formando parte del personal de la iglesia. I was leading the youth group in that church, Yo estaba liderando el grupo de jóvenes en esa iglesia and we experienced tremendous growth. y experimentamos un crecimiento tremendo. And then after we got married, we had 2 children, Y luego de que nos casamos tuvimos 2 hijos, 2 boys, 2 varones, and I was preaching regularly. y yo estaba predicando regularmente. I was involved in church leadership. Sorry. Yo estaba involucrado en el liderazgo de la iglesia, So I was living my dream. así que estaba viviendo mi sueño. And then I started to get these weird symptoms of pain in my joints. Y luego empecé a sentir unos síntomas de dolor en las coyunturas. I went to the doctor, Fui al doctor. and he said to me, it could be this or that, but he wasn't sure. Él me dijo puede ser esto o aquello, pero en realidad él no estaba seguro. 2 or 3 months went past, Así que 2 o 3 meses pasaron and the pain got worse and worse. y el dolor estaba cada vez peor. One night I got up in the middle of the night, En una noche me paré en el medio de la noche and as I stood up, as my feet hit the floor and I stood up, y mientras mis pies tocaron el suelo, cuando me estaba levantando, I experienced this tremendous pain experimenté un dolor tremendo, of arthritis pain. como un dolor de artritis. And I climbed back into bed. I was shaking from pain. There were just tears streaming down my face. Así que me volví a poner en la cama, acostar en la cama y estaba temblando y del dolor estaba llorando. At that time, I was 28 years old. En ese momento yo tenía 28 años. And I went to see a different doctor. Así que fui a un doctor diferente And she told me, you've got an autoimmune disease. y ella me dijo que tenía una enfermedad autoinmune. And so I said, well, how do we cure it? Así que le pregunté, bueno, ¿y cómo la curamos? She says, no, you can't cure this. No, y ella me dijo, no, tú no puedes curar eso. You've just got to manage it for the rest of your life. Solamente es una enfermedad de saber manejarla por el resto de tu vida. She told me, you're very sick, Y me dijo, estás muy enfermo. which I agreed with because I felt very sick. Y yo estaba de acuerdo porque realmente me sentía muy enfermo. For the next 6.5 years, Por los siguientes 6 años y medio, I was on lots of medicine. estaba bajo bastante medicamento For months, I was unable to work at all. y por meses estuve indispuesto para poder trabajar. I was just stay at home in bed. Solamente estaba en casa, en cama. And then slowly I got enough energy to work for 1 hour a day. Y con suerte podía tener una suficiente energía para trabajar 1 hora al día. Then for 2 hours a day. Y luego 2 horas al día. And I slowly got about half of my energy back, I would say. Y poco a poco fui construyendo esa energía de vuelta, como la mitad de la energía. And when I asked the doctor, what do you think has caused this? Y cuando le pregunté a la doctora, ¿qué crees que esté provocando esto? She asked me a lot of questions. Ella me hizo muchas preguntas. And at the end, she said to me, I think it's been caused from stress at work. Y al final ella me dijo, creo que esto está siendo causado por el estrés de tu trabajo. I was working as a pastor, Yo estaba trabajando como pastor and she tells me it's stress from my work that's made me so sick. y ella me dijo que es el estrés de mi trabajo lo que me está haciendo sentirme enfermo.
This was not good news. Y eso no eran buenas noticias. I cried out to God for healing. Así que lloré a Dios por sanidad. But all those 6 years went by and I was just stuck. Y esos 6 años pasaron y yo estaba estancado. I'm going to take a long story and cut it real short here. Voy a tomar una historia que es bastante larga, así que la voy a reducir. But after 6.5 years, I felt God speak to me that He was going to move us to a new church for us to lead the team, not just be on the team. Pero durante ese tiempo sentí el llamado de Dios que nos decía que nos iba a mover de esa iglesia, no solamente para formar parte de un equipo de una iglesia, sino para liderar una iglesia. And just like Moses in the Old Testament, Así como Moisés en el Antiguo Testamento, after all those years that he had in the desert, después de tantos años que tuvo en el desierto, when God called him to do something, cuando Dios lo llamó a hacer algo, he said, Lord, not me. él dijo, Dios, no yo. And that was what I was feeling. I was so sick. I said, God, surely not. I can't do anything more. Y ese mismo era yo. Yo decía, Dios, yo estoy tan enfermo que yo no puedo hacer nada más. Within a month or two, Después de un mes o dos, I experienced a complete physical healing. experimenté una sanidad física completa. We moved cities Así que nos mudamos de ciudad and started leading the team of the church where we're at now. y empezamos a liderar el equipo de la iglesia donde estamos ahora. There was a lot of new stress. Sorry. There was a lot of new stress. Había mucho estrés nuevo. And for the first few months, I was fine. Y por los primeros meses yo estaba bien. And then after 9 months, I ended up in hospital. Y luego de 9 meses terminé en un hospital. And for 10 days, I was alone in an isolation ward. Y por 10 días estuve solo en un pabellón de aislamiento. This disease had flared up again. La enfermedad se había de nuevo levantado. I'm telling you the story Les estoy diciendo la historia to let you know that at that time, I think I was the most desperate I've ever been in my whole life. para hacerles saber que en ese momento yo era el hombre más desesperado llegué al punto más desesperado de mi vida. My kidneys were damaged. Mis riñones estaban dañados, My blood had been attacked by this disease. mi sangre había sido atacada por esta enfermedad And all I could think is the doctor saying it's stress from your job. y lo único que yo podía pensar es que el doctor me había dicho que era estrés de mi enfermedad, de mi trabajo. I had lots of time to think and pray, Así que tuve bastante tiempo para pensar y orar but I didn't know what to change. y no sabía qué cambiar. It was so difficult. Era muy difícil And over a period of about the next 2 years, y por un periodo de los siguientes 2 años I did a lot of work on different parts of the inside of me. hice mucho trabajo en diferentes partes del interior de mí. And one of the things that was so helpful Y una de las cosas que fue de mucha ayuda was some input I received from an executive coach, a mentor. fue una observación que recibí de un mentor. And God used that to help me to think about this, what I'm going to share with you today. Y eso me hizo pensar en lo que les voy a compartir ahorita. But before I share that picture, Pero antes de que les comparta ese momento, I want to share this Bible verse quiero compartir este verso de la Biblia. from Luke chapter 10 and De- verse 27. Lucas 10:27. This is the most important commandment. Este es el mandamiento más importante And this is what Jesus says. y eso es lo que dice Jesús. Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. So here's a question about that verse. Entonces, aquí hay una pregunta respecto a este verbo. Why, Verso. why didn't God say, love me with everything you've got? ¿Por qué Dios no dijo ámame con todo lo que tengas? ¿Por qué Dios dijo ámame con todo lo que tengas? He could have just said, love me with your whole life. Él pudo haber solamente dicho ámame con todo tu ser. But he says, love me with your heart, soul, strength, and mind. Pero Él lo separó y dijo ama con tu corazón, con tu ser, con tus fuerzas y con tu mente. So
I'd like you to imagine Así que quiero que imaginen that on the inside of us, que en el interior de nosotros we've got these 4 tanks. tenemos como 4 tanques, One of them is called your spiritual energy. cisternas también. ¿Sabe? One of them is called your spiritual energy, Una de ellas se llama energía espiritual, your mental energy, su energía mental, your emotional energy, su energía emocional and your physical energy. y su energía física. If we were to use a picture, it would look like this. Si pudiésemos ubicarlo en una foto sería algo así, luciría algo así. Those 4 tanks you can see are linked together. Como ustedes pueden ver, esos 4 tanques o cisternas están unidas una a la otra. And each of those tanks Y Have- cada una de ellas have got a tap at the top, an inlet that lets energy in, tiene una llave en la parte superior que deja entrar la energía and at the bottom, we spend energy out. y en la otra llave de abajo que es esa energía que nosotros sacamos, gastamos. So, as a parent, Así que como padre, and we've got 3 children, tenemos 3 hijos ahora. when your child is small, Cuando tu hijo es pequeño, it's easy to see this picture, es muy fácil ver esta imagen en ellos, particularly with physical energy. específicamente con la energía física. Your child gets to about 4 or 5 in the afternoon. Tu hijo get up? It comes to 4 o'clock in the afternoon or 5 o'clock, Cuando llega a las 4 de la tarde and your child starts to moan, make a noise. y tu Act hijo out. empieza así como a molestar y a hacer ese fastidio, esa bulla. What does that child need? ¿Qué es lo que necesita ese niño? Some food Comida and some sleep. y dormir. So we can see Así que nosotros podemos ver that the tank has emptied through the day, que el tanque ya se ha vaciado durante el día and we need to replenish the tank with some good food and some good sleep. y tenemos que volverlo a llenar con comida, buen sueño. What do most children say to their parents ¿Qué es lo que la mayoría de niños le dice a sus padres? when we say to them, you need to sleep? Cuando nosotros le decimos al niño que necesitas dormir, What do they say? ¿qué es lo que ellos dicen como niños? I'm not tired. Yo no estoy cansado. So here's the lesson. Entonces él tiene que... Aquí está la lección. It's easy to see what somebody else needs, Es muy fácil ver lo que otra persona necesita, but it's difficult to see what I need, pero es muy difícil cuando tú tienes que verte y decir lo que yo necesito, even as an adult. incluso como adulto. It's easy to see what someone else needs, Es fácil ver y hablar de lo que otra persona necesita, but it's difficult to see what I need. pero es difícil reconocer o ver lo que yo mismo como persona necesito. Or to put it another way, O para ponerlo en otra manera, it's easier to see when somebody else's tanks are empty. es más fácil ver cuando ese tanque, esa cisterna de otra persona ya se vació, But it's not so easy to see my own tanks. pero es muy difícil ver mi propio tanque, esa propia cisterna que yo tengo. So, Entonces, with this picture in mind, con esta imagen en mente, for about 2 years, por aproximadamente 2 años, every morning, cada mañana, I would sit with my pen and paper yo me sentaba con mi papel, mi lápiz, and I would give myself a score. How full are those 4 tanks? y me daba a mí mismo una puntuación del 1 al 4 de qué tan lleno estaba ese tanque. So on Tuesday morning, Así que el martes en la mañana I would think back on Monday. comenzaba a pensar sobre el lunes I think, how did I feel yesterday? y pensaba cómo me sentí ayer. My physical energy, Mi energía física, maybe 5 or 6. tal vez 5 o 6. My spiritual energy, Mi energía espiritual, maybe a 7 or 8. tal vez 7 o 8. Then I would say, come to this tank, my emotional energy. Y luego llegaba al momento de esa energía emocional.
How do you measure that? ¿Cómo mides eso? I would chew the end of my pen. Entonces estaba ahí mordiendo mi lapicero I don't even know I don't know what the answer is. y decía, no sé cuál es la respuesta. I'll just put down a number. Así que voy a poner cualquier número. 5, 6. 5, 6. Mental energy, La energía mental, that refers to how well my mind is functioning. eso se refiere a qué tan bien está funcionando mi mente. Am I able to make decisions easily? Fue fácil para mí tomar decisiones. Are my thoughts generally positive? Mis pensamientos fueron generalmente positivos, Because when the tank empties, then our thoughts often get negative. porque cuando ese tanque se vacía, muy frecuentemente esos pensamientos comienzan a tornarse negativos. So for 2 years, I kept track of my own tanks. Así que por 2 años empecé a llevar ese chequeo de mis propios tanques, de mis propias cisternas, To try and help me understand me. para poder ayudarme a entenderme a mí mismo. Coming back to this picture, Volviendo a esta imagen, let's say that you could split those tanks into 3 parts. vamos a pensar que podemos dividir esos tanques en 3 secciones. When we live in the top third of each tank, Cuando vivimos en el top 2 de esos tanques, we could call that the healthy zone. podemos llamarle la zona saludable. When the tanks empty and we get to the middle third, Cuando el tanque se va vaciando y llegamos a la parte de la mitad, that's the danger zone. esa es la zona de peligro. And if we ignore the signals Y si ignoramos las señales for a long time, por mucho tiempo, we can end up where I went to, which is the burnout zone. podemos llegar hasta donde yo llegué, que es la zona del agotamiento. And you don't recover from that with just one good night's sleep. Y no te recuperas de eso solo con una buena noche de sueño. And maybe some of you can identify with what it's like to live at the bottom of those tanks with empty tanks. Tal vez alguno de ustedes se puede identificar el cómo se siente estar viviendo en esa zona final de esos tanques. So, when we are in the top third of these tanks, Cuando nosotros estamos en el top de estos tanques, en la parte superior, what does it feel like to have our tanks full, like 70%, 75%, 80% full? ¿cómo se siente el tener esos tanques llenos 75, 80% lleno? ¿Cómo se siente eso? But let me give you some examples from my life. Pero déjenme darles ejemplos de mi vida. When my tanks are in the healthy zone, Cuando mis tanques, mis cisternas están en la zona saludable, I get up in the morning and I feel I've got energy for the day. me levanto en la mañana sintiéndome con energía para estar durante el día. I feel more loving to people, towards people. Me siento más amoroso hacia la gente. I've got more grace for the mistakes of other people. Tengo más gracia hacia los errores de otras personas. In other words, when my tanks go to the danger zone, En otras palabras, cuando mis tanques llegan a la zona de peligro, one of the first things I notice, I get frustrated quickly una de las cosas que noto es que me frustro rápidamente with the mistakes of other people. con los errores de otras personas. And my family see it the easiest. Y mi familia es lo que más rápido lo nota. When I'm in the healthy zone, Cuando estoy en la zona saludable, I usually feel closer to God. me siento más cerca de Dios. When I come across problems, Y cuando me cruzo con problemas, I usually feel like, hey, we can find a solution. usualmente me siento como, hey, podemos encontrar la solución. But when I go to the danger zone, Pero cuando llego a la zona de peligro, I feel like, man, there's another problem. I can't take this anymore. digo, Dios, esto es otro problema, no lo puedo ya soportar. So, 2 questions. 2 preguntas. Number 1, Pregunta número 1,
What is it like for you when you're in the healthy zone? ¿Cómo es para cada uno de ustedes sentirse estar en la zona saludable? How would you describe your life when your tanks are full like that? ¿Cómo describirían ustedes su vida cuando ustedes tienen ese tanque lleno en la zona saludable? And linked to that, question number 2, Y ligada a esa pregunta, la pregunta número 2, when your tank's empty and you're in the danger zone, cuando sus tanques se vacían un poco y están en esa zona de peligro, what does life look like for you? ¿cómo se siente eso para cada uno de ustedes? And it's different for every one of us. Es diferente para cada uno de nosotros, But I believe this truth applies to every human being. pero creo que igualmente esta verdad se aplica para todos los seres humanos. Okay, but I would like to ask you Pero quisiera preguntarles to give yourself a score where you are now, the last 7 days. de darse una calificación de estos últimos 7 días. Where have those tanks been at? ¿Dónde están esos tanques For your physical energy. para su energía física? That's usually the easiest one to measure. Esa es normalmente la más fácil de identificar. Talks- From 1 to 10. From 10 is the highest, 10 el más alto, 0, a 0. you'd be dead. 0 está muerto. If your heart is beating, you're not at 0. O sea, si su corazón está latiendo, usted sabe que 0 no es. So you give yourself a score out of 10 for each of those 4. Se van a dar una puntuación hasta el 10 en cada uno de esos 4. So because I've had a long trip this week, Como yo tuve un viaje largo esta semana, my physical energy's taken it's gone down a little bit. mi energía física ha bajado considerablemente, Okay, now emotional energy. pero mi energía emocional, For many people, para muchas personas, for many Christians, para muchos cristianos, that's the most difficult tank to measure. ese es el tanque más difícil de medir. While you're giving yourself a score, I just want to jump quickly. Entonces, se dan una nota solamente para saltar de ese tanque rápidamente, To say this, para decir esto. the more work I did on these tanks, Entre más trabajo yo hago en estos tanques, the more changed how I read the Bible. It changed how I saw what was in the Bible. más cambió el como yo veía la Biblia cuando la leía. When it came to Jesus, Cuando se trata de Jesús, he was a perfect human being. él era un ser humano perfecto And yet with his physical energy, y aún su energía física, the Bible tells us la Biblia nos dice that he got hungry, que a él le daba hambre, that he got tired, que él se cansaba, that he slept, que él dormía that he needed to withdraw from the y crowds. que necesitaba incluso retirarse de la multitud. His emotional energy, Su energía emocional, it says that he wept, él decía que él lloró, that he was filled with joy, que se llenó de dicha, that he loved people. que él amó a las personas. That's the words of emotion. Esas son palabras para describir las emociones. Speak about mental energy, Hablando de la energía mental, he reasoned with the teachers of the law. él razonaba con los maestros de la ley. He didn't just perform miracles, Él no solamente hacía milagros, his mind was clearly in a good space. su mente estaba claramente en un buen lugar. So, what I'm talking about now is not separate from the story of the Bible. Así que lo que yo estoy hablando no está separado de la Biblia. It's all in there, it's tied together. Es todo ahí, está junto. So, what score would you give yourself over the last 7 days? Entonces, ¿qué puntuación se da a ustedes de los últimos 7 días? The spiritual energy tank finally is how close I feel connected to God. Y el tanque espiritual es cómo o qué tan conectado me siento con Dios. God never moves, Dios nunca se mueve, but my feeling of connection to Him does change. pero mi sentimiento de conexión hacia Él sí cambia. So let's just take 30 seconds or so. Please write down 4 numbers. Así que en 30 segundos vamos a escribir esos 4 números, esas 4 puntuaciones de cada uno, What she said. lo que ella dijo. How many of you found that
tricky, difficult to do? ¿A cuántos de ustedes les pareció difícil de hacer? So I'm not going to ask anybody your actual scores, but in your numbers, are there people in the room who have got some numbers 7, 8, or 9? No les voy a preguntar exactamente por los números, pero quiero saber si entre los grupos hay personas que tienen 7, 8 o 9 On some of your tanks? en alguno de sus tanques. It's good. Awesome. Are there any people that you've got numbers 6. 4, 5, 6? Hay personas que tengan número 4, 5, 6 en sus tanques, That would be in the danger zone. que están en la zona de Great. peligro. Thank you for your honesty. Gracias por ser honestos. Is there, please don't answer this one. Esta sí no la responden. But if you've got numbers 3, 2, or 1, Pero si usted tiene números 3, 2 o 1, hopefully tonight is a message from God to you. espero que esta noche este mensaje sea de parte de Dios para ustedes. You have to change something. Hay cosas que hay que cambiar. And I'd like to talk about the practical elements. Así que quisiera hablar de los elementos prácticos. So when my physical energy tank was down at 3, 2, and 1 when I was so sick, Cuando mi energía física estaba bastante abajo, 3, 2, 1, cuando yo estuve bastante enfermo, I could only see one solution, solamente podía haber una solución. is change my job. Era cambiar de trabajo. I thought it's stress from work Yo pensaba, si ese estrés del trabajo that's causing my symptoms, que está causando mis síntomas, I must change my work. tengo que cambiar mi trabajo. But God never said anything to me about that. Pero Dios nunca me dijo nada sobre eso. And what I came to realize Y cuando me di cuenta is that I had the wrong answer to my problem. es que yo estaba dándole una respuesta equivocada a mi problema. The solution wasn't changing my job, La solución no era cambiar mi trabajo, it was changing my beliefs era cambiar mis creencias about me, de mí mismo, my thinking mi pensamiento, mi modo de pensar about my own tanks. sobre mis propios tanques. So, Así que here's my testimony. este es mi testimonio. For the last 11 years, Por los últimos 11 años, most of the time, la mayoría del tiempo, maybe 80% of the time, tal vez un 80% del tiempo, all 4 of my tanks todos los 4 tanques de mí mismo have been at the healthy line or above. habían estado en la línea de la zona saludable, healthy line, At the line or above. 7, 8, 9 in that zone. estaban siempre en 7, 8, 9 en esa zona. And in that same time, Y al mismo tiempo, the work at church has grown immensely. el trabajo en la iglesia ha crecido inmensamente. At every level, God is doing more things. En cada nivel, Dios está haciendo más cosas. We adopted a child. Adoptamos una niña, your baby, the little girl. The little girl, we adopted her. La niña, nuestra hija la adoptamos. I'm doing all the ministry things that God placed on my heart. He hecho todas las cosas de ministerio que Dios ha puesto en mi corazón. What I'm trying to tell you, the stress hasn't got less, Lo que les quiero decir es que el estrés en sí no se ha reducido, but my way of thinking has changed. pero mi forma de pensar es la que ha cambiado. So, Entonces, here's the good news, esta es la buena noticia. is that if I use an example, Si puedo usar un ejemplo, when I was a boy, cuando yo era un niño, my parents had a very old car. sorry, My parents had a very old motor car. motorcycle. No, motor vehicle. A car. Mis padres tenían un carro muy viejo. And that was the car I learned how to drive in. Sorry. I learned how to drive using that car. Yo aprendí a manejar usando ese carro, But it had 2 problems. pero yo tenía 2 problemas. The fuel gauge didn't work. Perdón, el carro tenía 2 problemas. El tanque para echar el gasolina, esa parte no servía. And the odometer to count how far you traveled also was broken. Y
donde te indica qué tan lejos has viajado tampoco servía. El kilometraje, ven. Es que yo no tengo carro. So I had no way of knowing how much petrol was in the tank. Así que no había manera de yo saber cuánto había en el tanque porque eso estaba dañado, lo que reconocía cuánta gasolina había y cuánto yo había recorrido. So I often ran out of petrol. Así que usualmente me quedaba sin gasolina. Now, when it comes to our lives, Y cuando se trata de nuestras vidas, God has given us signals Dios nos ha dado señales that as all 4 tanks start to empty, de que todos esos 4 tanques se han estado vaciando. there's lights on the inside of us that shine, that light up to say, Steve, your tank's going down to 80%, 70%. Hay luces en nosotros mismos que nos van indicando, hey Steve, tu tanque está bajando 80%, 70%, 60%. Across all 4 tanks. En los 4 tanques. What are those signals for you? ¿Cuáles son esas señales para usted que les ayuda a reconocer? What are the signals that you have when your tank's empty? ¿Cuáles son las señales que su mismo ser tiene para reconocer que esos tanques están bajando? This material Este material I have developed into many different sessions. lo he desarrollado en muchas diferentes sesiones. So this is just a summary, Esto es un resumen, but I've done 2-day getaways with pastors where we go through this. pero yo he hecho retiros con pastores de 2 días para manejar todo este material. And you can come up with maybe 20 things for each tank to answer this question. Incluso se les puede ocurrir hasta 20 cosas de cada tanque para identificar esta pregunta. But let me give you some examples from my own tanks. Déjenme darles algunos ejemplos de mis propias cisternas, mis propios tanques. When the physical energy tank starts to empty a little bit, Cuando el tanque de la energía se comienza a bajar un poco, I start to yawn, empiezo a bostezar, I crave sugar. me dan antojos de azúcar. It's the body's way of just trying to get a kick of energy. Es mi cuerpo diciéndome que necesito un golpe de energía. I get very fidgety. I've got to fiddle with something when I get tired. Me da como fatiga y empiezo como a molestar con las cosas que están a mi alrededor. I get a little bit impatient. I want meetings to be short. Me empiezo a sentir impaciente y quiero que las reuniones sean cortas. Other people, Otras personas, when their physical tanks empty a bit, cuando sus tanques físicos se bajan, perdón. they get very long-winded. O sea, ellos se llevan bien con esa bajada y ellos le siguen la corriente. In my emotional energy tank, En mi tanque emocional, some of the dashboard lights for me, alguna de esas luces de tablero para mí, I stop appreciating people. dejo de apreciar a la gente. I mentioned already, I get frustrated easily. Me siento frustrado rápidamente. I stop thinking of the solutions, more of the problem. Dejo de pensar en la solución y empiezo a pensar más en el problema. In my job, I have a lot of meetings with people. En mi trabajo pues tengo bastantes reuniones con personas. And when the tank goes below, hits that line, Y cuando mi tanque se baja de esa línea saludable, I start to feel a little bit irritated that I've got to meet with the next person. me siento irritado de que me tengo que reunir con otra persona. In the mental energy, En la energía mental, I can feel my thoughts get a bit, they go from running to walking. en mi energía mental es como que van de correr a caminar. And then sometimes they just stand still. Y a veces solamente están así quietos. And I think, what was I meant to be doing now? Y empiezo a pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? It's usually when my tank, it's just little dashboard lights. Esas son pequeñas señales. I've got long lists for each of these tanks. Y tengo advertencias para cada uno de ellos. So we're going to give this a short time, maybe 2 minutes. Vamos a darle 2 minutos. What are some of your dashboard lights when your tank's empty?
¿Cuáles son esas luces de su tablero que se encienden cuando sus tanques van bajando? We're just talking about the top part of the tank now. Estamos hablando, o sea, de cambiar de esa zona saludable, ¿no? There's a lot more we could talk about down the bottom of the tank. Hay muchas otras cosas que podemos hablar de la parte baja del tanque. Like where you don't want to get out of bed in the morning for weeks on end. Como cuando no te quieres levantar de la cama por semanas. That's not in the danger zone, that's at the burnout zone. Eso no está en la zona de peligro, eso está ya en la zona del agotamiento. So we're talking about the line between the healthy zone and the danger zone. Estamos hablando de la línea entre la zona saludable y la zona de peligro. So these lights Estas luces are a signal to us son una señal para nosotros that we need to change things. de que necesitamos cambiar cosas. They are actually a gift from God to help us. Son de hecho un regalo de Dios para ayudarnos. So when it comes to these tanks, Así que cuando se trata de estos tanques, there's two really important things. hay dos cosas muy importantes. So number one, La número uno, take personal responsibility tomar responsabilidad personal for my own tanks. de mis propios tanques. Take personal responsibility for my own tanks. Tomar responsabilidad personal sobre mis propios tanques. Why is that so important? ¿Por qué es eso tan importante? Because when our tanks empty, Porque cuando nuestros tanques se vacían, what do most human beings do? ¿qué es lo que la mayoría de seres humanos hacen? Blame others. We blame other people. Culpamos a otras personas. We blame God. Culpamos a Dios. We blame the devil. Culpamos al diablo. We blame especially our spouses. Especialmente a nuestro esposo, nuestra esposa. We blame our children, Culpamos a nuestros our hijos, parents, nuestros padres, our friends, nuestros amigos, líderes, leaders, The people in the pastor. church, everybody. las personas, la iglesia, los pastores, todos. The mother-in-law. The mother-in-law. We cannot No podemos change cambiar and grow y crecer unless we take responsibility. al menos que tomemos responsabilidad. I can't control what other people do, Yo no puedo controlar lo que otras personas hacen, but I can control how I interact with the world. pero yo puedo controlar cómo yo interactúo con otros. Which brings me to the second big deal. Lo que me lleva al siguiente gran problema. Is I need to be asking this question. Necesito estar haciendo esta pregunta. What fills each tank ¿Qué llena cada tanque and what empties it? y qué los vacía? And the list is long Y la lista es larga across all those tanks. con todos los tanques. But I'd like to show you a simple formula. Pero quisiera mostrarles una fórmula simple. If the inflow is greater than the outflow, you'll have smiley face. Si el llenado es más grande que el vaciado, entonces usted va a tener una carita feliz. But if our outflow is greater than the inflow into each tank, Pero si el vaciado es más que el llenado, entonces vamos a tener una carita triste we'll end up like that. y vamos a terminar así. It's difficult to measure these things. Es difícil medir estas cosas, But let's say that today, pero digamos que sorry, I'm hoy, going in, I'm No, going to no, no, stand up here. Let's say that today I say all my tanks are at 80%. digamos que hoy todos mis tanques están en el 80%. If each week Si cada semana I've got 1% more going out than coming in, tengo 1% más que sale del que entra, then in 40 weeks' time, entonces en un tiempo de 40 semanas, the tanks are going to be 40% full
los tanques van a estar 40% llenos. I'm going to be near the burnout zone, Voy a estar en la zona de agotamiento, blaming everybody else culpando a todo el mundo and wondering, how did I get here? y preguntándome cómo llegué aquí. Outflow being greater than inflow. Cuando lo que sale, el vaciado, es más grande que el llenado. Now, this is not simple Esto no es simple, because every day is complex. porque cada día es complejo. Let me use some of my week. Déjenme explicarles un poquito de mi semana. Sunday morning, I wake up, I'm ready to go to church. El domingo en la mañana me levanto, estoy listo para ir a la iglesia. At our church, we have 3 services on a Sunday. En nuestra iglesia tenemos 3 servicios el domingo. If I preach at all 3, Si yo predico en todos los 3, my spiritual tank goes up. mi tanque espiritual se llena. I feel called to do that. Me siento ese llamado de hacerlo. But my physical tank is Pero emptying. mi tanque físico se está vaciando. Then I get to Sunday night, I'm exhausted. Llego al domingo en la noche, estoy agotado. So we used to have our church staff meeting, Solíamos tener nuestras reuniones de personal de la iglesia 8 o'clock on a Monday morning. a las 8 de la mañana en un lunes. We've got 40 or 50 people in the room Y tenemos 40 o 50 personas en una habitación, en el salón, for the staff meeting. para la reunión de equipo. And I would arrive at 8 o'clock so frustrated after being so happy on the Sunday. Y llegaba el lunes en la mañana sintiéndome muy frustrado después de haberme sentido muy bien el domingo en la mañana. Llegaba el lunes en la mañana sintiéndome frustrado y el domingo en la mañana estaba feliz. A happy pastor, El pastor feliz an unhappy pastor on Monday morning. y el pastor infeliz el lunes en la mañana. So my wife says to me, Así que mi esposa me dijo, why don't you change the time of that meeting? ¿por qué no cambias la hora de la reunión? I say it's important to start the week right. Yo le decía, es importante empezar bien la semana. But then I thought about what she said. Y luego empecé a pensar en lo que ella dijo. I just moved it to the middle of the morning instead of 8 o'clock, the middle of the morning. Así que la moví a la mitad de la mañana en lugar de como al inicio de la mañana. And suddenly I've got more time for my tank to fill up. Y entonces ya tenía más tiempo para que mi tanque se llenara. Sometimes let's say on Tuesday, I have 5 meetings on that day. Imaginemos que en el martes yo tengo 5 reuniones en un día. Not all the meetings are the same. No todas las reuniones son iguales. Some meetings you walk out and your tank got filled up by that meeting. A veces en una de esas reuniones tú entras y cuando sales ese tanque está lleno de lo que pasó en esa reunión. But then if somebody's angry with me, Pero si alguien está enojado conmigo, it's like the tap at the bottom of the tank opens. es como si abrieran la llave de la parte de abajo del tanque And that's taking energy out. y está sacando energía. Now, all of it is part of the job. Y todo hace parte del trabajo. But what I was doing Pero lo que yo estaba is haciendo mismanaging my energy, era manejando mal mi energía and the outflow would just go. y la salida de ese tanque, o sea, estaba simplemente abierto. And the inflow would be less. El vaciado estaba bastante y el llenado era menos. And I'd get to my day of rest on a Friday, Y cuando yo llegaba a mi día de descanso el viernes, I would be so exhausted. estaba exhausto. It's like, this is the day for my tanks to fill up. Ese es el día para que mis tanques se llenen. But then if a crisis happened on that day, Sorry. if there was a crisis on my rest Y day, si había alguna crisis ese día de descanso que yo tenía, it could take me months to recover entonces me tomaba meses en recuperarme, because I had no margin porque no tenía margen for the inflow and the outflow of each tank. de equilibrio en ese llenado y vaciado. What are the things that fill your tank? ¿Cuáles son las cosas que llenan tu tanque? And what are the things that empty your tank? ¿Y cuáles son las cosas que vacían tu Because tanque? if I know what they are, Porque si yo sé qué son, I need to be adding on the in, tengo que estar añadiendo al llenado, while at the same time the outflow is going. al mismo tiempo de que se está vaciando. What fills and what empties our tanks? ¿Qué llena y qué vacía nuestro tanque?
So I want to pick up on one word, the word routine. Quiero retomar desde la palabra rutina. Different people have got a different appetite for routine. Diferentes tipos de personas tienen un apetito diferente hacia las rutinas. Some people like to have lots of structure, A algunas personas les gusta mucho tener estructura and then their tanks fill up. y sus tanques entonces se llenan. And there's other people, if there's too much structure, Y hay otro tipo de personas que si donde tienen mucha estructura, their tank empties. el tanque se vacía. And often those people marry each other. Y muy seguidamente esas personas se casan la una con la otra. We are wired differently. No, y estamos cableados de manera diferente. Any other, what fills and what empties your tank? Entonces, ¿qué llena y qué vacía su tanque? But one of the ways that you can answer this question even more Pero una de las formas en que ustedes pueden aún más responder esta pregunta is you take a piece of paper, es si usted toma un pedazo de draw a papel line down the middle of it, y haga una línea en el medio de ella and for 2 or 3 days, y por 2 o 3 días, every time you do something, cada vez que usted haga algo you think, did it put energy in que está poniendo energía or did it take out? o está sacando la energía. And it's remarkable what you learn about yourself Y es increíble lo que usted logra aprender sobre usted mismo, because we're all so unique and different. porque somos tan únicos y diferentes. There's lots more that we could say, Hay mucho más que pudiésemos decir. but I'd like to close off, if it's okay, Otto, with a Bible verse and a prayer. Quiero cerrar, Otto, si está bien, con un versículo y una oración. Matthew 11, verse 28 and 29. Mateo 11, versos 28 y 29. This is a verse that means so much to me. Este es un verso que significa tanto para mí. Please, could you read it out? Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. If I could put that verse into our language from today, Si pudiese colocar ese verso en el lenguaje que estamos hablando hoy, it would be like this. sería algo como esto. Come to me, Vengan a mí, all you whose tanks are empty, todos aquellos cuyos tanques están vacíos, and I will teach you y yo les enseñaré how to fill them up again. cómo llenarlos de nuevo. Learn from me, Jesus says, Aprendan de mí, dice Jesús, because I designed you. porque yo los diseñé. I know how you function, Yo sé cómo ustedes funcionan and you will find rest for your soul. y ustedes van a encontrar descanso para su alma You will find the healthy zone for each tank. y van a encontrarse en esa zona saludable en cada uno de esos tanques. Can we pray together? Podemos orar juntos. Lord Jesus, Señor Jesús, we come to you tonight. venimos a ti esta noche. Thank you Gracias that we can love you with all our heart, soul, mind, and strength. de que podemos amarte con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras fuerzas. We so easily let our tanks get empty, Dejamos tan fácilmente que nuestros tanques se vacíen and we ask you y te pedimos to help us, que nos ayudes, teach us nos enseñes how to live in the healthy zone, cómo vivir en la zona saludable, fulfilling your purpose, cumpliendo tu propósito, loving your people, amando a tu pueblo, fulfilling your mission on earth, cumpliendo tu misión en la tierra, following you, Jesus Christ. siguiéndote a ti, Señor Jesús. You're not telling us, withdraw from everything. Tú no nos estás diciendo retírense o renuncien de todo. Go and lock yourself away. Ve y enciérrate lejos. You want to teach us how to have full tanks while we are doing the mission with you. Tú quieres enseñarnos cómo tener tanques llenos mientras estamos haciendo la misión para ti. I pray for those people who are here this evening, Oro por las personas que están aquí esta noche, whose tanks are in the danger zone cuyos tanques están en la zona de peligro or in the burnout zone. o en la zona de agotamiento. And I pray that you would give them supernatural grace Y oro para que tú les des una supernatural, un enlace sobrenatural on how to change things from here going forward. en cómo cambiar las cosas de aquí en adelante.
to live in that healthy zone that you called us to. para vivir en la zona saludable a la cual nos has llamado. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Thank you. Gracias.